Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Café Madrigal. En el día de hoy dedicamos nuestro espacio a conversar sobre los miedos y su evolución a través del tiempo. Pero antes de iniciar, queremos hacer una pequeña pausa comercial para dar las gracias a nuestro patrocinador del día de hoy. Este episodio te llega gracias a Carolina Luciano Collage and Reiki Studio. Hay miedos que nos separan de nuestro centro, impidiéndonos volver a nosotras mismas. Nos bloquean el acceso a la valentía, la autoconfianza y la creatividad, que son parte vital de quienes somos. Sanar implica integrarnos de nuevo. A través del Reiki, la terapia floral y la expresión creativa, Carolina te ayuda a restablecer esa conexión contigo misma, a despejar el camino de forma eficiente, empática y coherente para que puedas abrirte a estados más profundos de vitalidad, salud, enfoque y claridad. Trabaja de forma individual, en forma de mentorías y sesiones individuales, intensivos y entrenamiento grupal en línea y de forma presencial en la ciudad de Santo Domingo. Puedes conocer más de su trabajo en carolinaluciano.com o seguirla en su cuenta de Instagram @carolinalucianoart o lo que es lo mismo @carolinalucianoart. Sabemos por mucha literatura e investigación que los miedos cumplen un papel que es fundamental realmente para la supervivencia de la especie, pero también sabemos que esa emoción, sensación de miedo, no es agradable y que puede volverse disfuncional. Nosotros queremos empezar compartiendo un poco de nuestros propios miedos de la niñez, cómo han cambiado, cómo impactan la forma en que nos adaptamos y experimentamos el mundo en que vivimos. Basándonos en esto, queremos empezar compartiendo un poco de nuestros propios miedos. Entonces, empezando con Ingrid, ¿qué recuerdas de tus miedos de la niñez? Bueno, Aide, y hola, Bere y Caro y todas las personas que nos escuchan. Hola, hola. Hello. En mi caso, yo no tengo tan presentes, o sea, no recuerdo tantos miedos de la niñez, los de la adultez los tengo mucho más presentes. Pero sí recuerdo que a mí de niña las ventanas de noche, o sea, mirar a las ventanas de noche me daba mucho miedo. Ver las matitas que había fuera de la ventana, como que yo no sabía qué iba a venir de ahí. Y otra cosa que recuerdo mucho también es una temporada que no sé qué tan larga fue, yo lo recuerdo como que fue un tiempo, pero qué sé yo, a lo mejor fue 2 o 3 veces. Me pasaba, y yo era muy chiquitica, que cuando cerraba los ojos yo veía un monstruo. Y esos dos miedos que recuerdo, también recuerdo personas adultas, mujeres, que me ayudaron a superarlos. En el caso de los miedos a la ventana, recuerdo una amiga de la familia, de mi mamá y de mi papá, que quizá me estaba cuidando una noche, que recuerdo que me dijo con lo de la ventana, me dijo como... ¿Y qué es lo que tú crees que va a ver ahí afuera? Como que, claro que, qué sé yo. Algo me lo dijo así como tan, pero ¿y qué es lo que te da miedo? Saca la mano para que tú veas, algo así me dijo. Y yo creo que quizá eso me ayudó. Y en el caso de lo de cerrar los ojos, yo recuerdo que era tanto el miedo que yo creo que gritaba así como, no, qué sé yo qué, veía como ese monstruo. Ay, Jesús. Yo me quería dormir y entonces estas cosas que me aparecía, que me aparecía. Una chichi. Y el recuerdo que tengo a mi mamá diciéndome como, ¿pero quién es? Soy yo, es tu papá, es tu hermana, ¿quién es? ¿Quién es? Y yo, no, ninguno. Bueno, pues dile que qué es lo que quiere, que se vaya. Qué sé yo, que me recuerdo como a mí misma diciéndole así como, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Vete, que no quiero nada contigo. Y me dejó en paz, o sea, como el poder de la palabra, del decir, este es mi territorio, vete de aquí. Y eso fue para mí como bien, bien importante. Eso es nítido, eso que tú estás diciendo, por el poder de la palabra y de chiquita, que alguien te diga que tú tienes derecho a decir que no importa que sea alguien físico o que tú estés viendo cosas en tu mente, dígale que no y punto. Mira, está muy bien. Sí. Punto para mami. Punto positivo para mami. Muy bien ahí, bien ahí. Ahora que recuerdo, mientras estaba diciendo estos otros dos miedos, hay otra cosa que yo no sé quién fue, alguna tía abuela que dijo que el diablo salía por los espejos de noche. O que se veía el diablo en el espejo de noche. ¿Ustedes se recuerdan de algo así? Yo no recuerdo eso. Agrega eso a mi lista de miedo. Y entonces me daba miedo mirarme en el espejo de noche, pero tanto así que hoy por hoy todavía hay como una cosa de que si yo voy al baño y puedo evitar mirar para allá. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser, Ingrid? ¡Wow! Así. Yo, Ingrid, en la oscuridad, no solo que sea de noche, sino que esté oscuro.
Yo leí, yo creo que fue Isabel Allende que dijo como de ese mismo miedo que le metían a los niños, que salía el diablo en los espejos, pero que después yo en un sitio leí que ella dijo como que después ella se dio cuenta que a quien tú miras realmente de noche en un espejo es a ti mismo, y eso es lo que te da miedo. Ay, Exacto. Ah, buenísimo. Ahí sí me dio miedo. Qué profundo. Tu sombra, el diablo eres tú. Oye, ¿verdad? Está buenísimo. Y nada, que No voy a dormir hoy, gracias. Y nada, de adulta ya yo creo que son muy básicos con ahora en este momento de la pandemia. Bueno, a morirme, clarísimamente. Me pasó, se murió un amigo muy cercano cuando yo era muy jovencita y luego en ese tiempo estaba muy presente con el tema de la enfermedad, la muerte y demás. Se enfermó mi mamá y también tenía ese miedo a la enfermedad, a que se muriera ella, a que le pasara algo. Ese miedo a que a la gente cercana, a que a mis papás, mis hermanos, a que le pase algo a gente cercana es una cosa que por momentos, dependiendo de las circunstancias, me viene con bastante fuerza, que tengo que hacerme como un trabajo, pero ven acá, y entonces, vieja, cógelo suave. Sí, ahí hay otro episodio, porque Bueno, todos ese nos es mi vamos a día a morir, día. pero todos le tenemos miedo a la muerte, es como... Exactamente. Sí, Así que eso para darles paso. qué chulo. Pues siguiendo conmigo, con eso de la niñez, de verdad que yo no recuerdo así de pequeñita, muchos miedos, pero sí recuerdo ya estando en el colegio, como esa sensación de... Es como si fuera la vergüenza en público, porque yo recuerdo siempre que tenía una profesora en sexto de primaria que, como una actividad así de matar tiempo, cuando acababa de dar la clase, ponía a hacer multiplicación en voz alta, como fulano, 25 por 3. Iba así como persona por persona señalando, y eso era como un momento de terror para Eso mí. es de quedar horrible. mal, ¿verdad? Sí. Pedagogía 101, ¿eh? Sí, y todavía hoy día yo no hago matemática en público, sino con una calculadora en la mano. y trabajo con bastante número en el día a día. Y las clases de deporte, y también recuerdo así chiquita de un profesor que en algún momento dijo, porque mami trabajaba en el colegio que estábamos, y el profesor dijo algo como, no, sus hijos son buenos, pero la gordita hará gana. Y ya con eso yo quedé con una fobia de los deportes. Otro pedagogo. Exacto. Pero total, que uno se puede pensar grande, uno con el tiempo que uno carga con eso y el disparate que es, porque un día un señor dijo no sé qué. Pero es lo mismo que hablábamos ahorita, el poder de la palabra. Que el poder de la palabra y de usarla para el bien o el mal, ¿verdad? Además, para tú, una mujer adulta con tu experiencia es un disparate, pero para una niña de 9, 8, 10 años. Sí, claro. Sí. Y recuerdo que eso tuvo un efecto en mí, que yo entonces como que dije, ok, entonces yo no tengo que impresionar a esta persona, y yo a la mala en la clase no quería participar en ninguna actividad, si me podía quedar sentada en una esquina hablando lo hacía. Cero intención de participar e impresionar al profesor de deporte. Es una buena enseñanza también, sí. Perdón, para como la docencia, el tema de qué expectativa tú generas hacia ese Sí. niño, la niña, Y- como... Sí. Que eso es lo que se denomina la profecía autocumplida. O sea, si yo Sí. como docente creo que mis profesores son unos tontos, pues bueno, se van a ser unos tontos. Pero si yo creo que mi grupo es creativo e inteligente, pues van a ser creativos e inteligentes. Sí, eso es lo mismo en liderazgo. El ser maestro es una forma de liderazgo también. Pero en el liderazgo, en los empleos y eso igual. O sea, cuando tú pones la expectativa alta, eso hace que la gente le salga creatividad y le salga intención de hacer algo, ¿verdad? Y sí recuerdo en cuanto a la oscuridad, no recuerdo tanto así como decía Ingrid en la casa, pero sí recuerdo en la oscuridad con casa de algunas de las tías abuelas, que tendían a tener como muchas cortinas que tapaban la luz, que en mi casa no se veía así, entonces la casa era como oscura, y eso sí me lo encontraba como que me impresionaba como chiquita que la casa era oscura. Pero ya así de adolescente, y son cosas que yo sí tengo eventos específicos que me crearon esos miedos que me los traigo todavía en el día de hoy. De verdad que el coger carro público en nuestro país, por lo menos en mi época de pequeña, ¿verdad? Era ver muchas cosas. Todavía. Sí. Estar expuesta a demasiadas cosas, demasiadas estupideces. Sí, uno se expone a muchas cosas que cuando te llevan y te traen, no, tal vez no las ves, ¿verdad? Sí, tengo varias historias. Tengo
por ejemplo, el ver locos en la calle, hombres que te ofrecen que si te lo enseñan. Yo recuerdo que trabajaba en la OEA y ya eso fue, bueno, ya cuando eso yo casi iba a entrar a la universidad. Y había como 2 cuadras que ven caminando de tomar ese carro público me salió un loco ahí. Ese va para el episodio de los penes no deseados. Sí, ese puede ser otro episodio también. Y un miedo que lo tengo todavía al día de hoy y que me salió realmente de experiencias parecidas, porque hubo una vez que yo me tuve que tirar de un carro público. O sea, yo cogí un carro público que iba a subir a Lincoln, o sea, lo agarré en la Independencia, que iba en dirección norte. Y de repente el tipo empieza a doblar ¿cuál es la calle que está? La Correa Cidrón. La José Contreras, quizá. La José Contreras, sí, la José Contreras. Y el tipo empezó a doblar, cambiar su ruta conmigo. Ahí estaba el chofer y otro tipo adelante. Y él empezó en el semáforo a doblar lentamente como si yo no me hubiera dado cuenta, como si fuera un imbécil. Y yo agarré y me tiré del carro, pero... Ay, Dios mío. Y ellos se fueron. Y otro día me pasó con un taxista, que eso también puede ser otro cuento, todo un trauma que hizo algo inapropiado. Y también yo me salí del carro y eso fue todo un evento. O sea que hasta el día de hoy, para yo, y todo, con todo lo popular de Uber y no sé qué, para mí verme en un taxi o en una situación así tiene que ser algo muy grande. Si yo puedo alquilar un carro o buscar una alternativa, probablemente lo haga. Muy fuerte. Qué terrible, la verdad. Y realmente con eso que hablaba Ingrid de la muerte, realmente con la pandemia como que eso está muy presente, lo de enfermarse. Varias gente que conozco hemos hablado que hay como no hemos puesto, yo que de por sí soy media hipocondríaca, por lo menos me relaja mi hermano con eso. Como que tengo más presente eso de, no solo que pueda tener COVID, ¿verdad? Pero como muy presente todo el tema de enfermedad, de muerte y eso. Y he tenido esas conversaciones con varias amistades también. Pero el que no tiene eso pendiente, no, ¿dónde está viviendo? Exactamente, sí. Rodeado de estadísticas de infectados y de muertes. Sí, exacto. O sea, que realmente el que ve noticias y ve artículos de eso, de verdad que... Estamos aquí ahora defendiendo que eso no es hipocondría. ¿Qué vaina es? ¿En qué estamos? Tú estás fácil en el mundo ahora mismo. Pero yo, de pequeñita, cuando plantearon el tema de los miedos, yo dije, pero ¿qué miedo de qué? Yo no tengo tanto. ¿Qué miedo yo tenía de chiquita? A mí no me daba miedo nada. Pero así, haciendo memoria, realmente, el piso, cuando yo era bien pequeñita, yo me hacía pipí en la cama. Y luego no tan pequeñita, yo duré como un buen tiempo en eso. Entonces, cuando me hacía pipí, yo me pasaba a la cama de mi papá y mamá, que eso era como el santuario. Y para llegar de mi habitación a la cama de ellos. Entonces, eso era una odisea que a mí no se me olvida. O sea, es una casa, era un apartamentico pequeño, pero en mi mente de niña, eso era, ya tú sabes, recorrer el desierto de Sahara, pero en esa oscuridad y el piso de que era me lo imaginaba de un océano oscuro y abajo estaba lleno de tiburones. O sea, que eso era una proeza, llegar a la cama de mi mamá y mi papá. Y los recuerdo así, súper vívido todavía hoy. Ya siendo un poquito más grandecita, mi papá y mi mamá tenían unos amigos. Había un amigo de mami y papi que era súper simpático. Por lo general, cuando las amistades de los adultos que visitaban mi casa, como que no hacían mucho coro con los niños y las niñas, pero ese era particularmente simpático. Ay, ven a saludarte, cuando decía, venía como muy salamero, y yo percibía la tensión de mi mamá, como que, porque él decía como, ay, qué linda, ven a cargarte, y mi mamá no, ve, como no, tratando de no ser pesada, pero yo lo sentía en su ademán de, aléjate de la hija mía, y a mí como, vete para tu cuarto, vete, como que había, pero yo no tenía el vocabulario para expresar como cuál era esa tensión, entonces lo único que percibía era como miedo, de este señor hay que cuidarse. Ahora yo entiendo que medio mano muerta y medio fresco, porque ¿qué tienes tú que estás de salamero? Otro punto para más. Ay, o sea, hazme el favor, vete a un apellido, tú sabes, como que no quiere la cosa, pero uno cuando es pequeñito lo absorbe todo, o sea, tú sabes que ese no es el ademán, la energía natural de tu mamá del día a día, que había un maco ahí, entonces había que, ok, me voy para mi cuarto. Y también las casas de los familiares que íbamos a visitar a veces algunos. Había una casa en particular que era oscura, como decía Aide ahorita, con muchas telas, yo no sé, era como de una tía abuela, una cosa de una señora ahí. Como una casa de brujas.
Sí, era como una casa, esa cosa era oscurísima esa casa. Y entonces para uno ir al baño, meterse un pipí, mami dije, sí, vete al baño, el baño está allá. Ay, Dios mío, había que recorrer un pasillo larguísimo, pero atravesar todas las habitaciones. Y eso, De verdad. Unos baños grandísimos. yo me lo imagino, que eran varias habitaciones, pero yo lo tengo en la memoria como que era como un hangar, yo no sé, muchas cámaras las que habían ahí y los mosquiteros puestos todavía, entonces entre la oscuridad, las cámaras, los mosquiteros, para tú llegar a ese baño a hacer pipí con miedo de toda esta sombra, horrible, o sea, yo no soportaba esa casa. Qué casa tan horrible. Y además en la sala, después que yo hacía pipí, volvía donde estaba todo el mundo en la sala. La sala daba en la ventana como un callejón, y en el callejón había un perro. Y de repente jodió perro se ponía a ladrar y tú no te lo estabas esperando. Una casa horrible. Para mi ser niño es horrible. Eso básicamente de niño y de mis miedos. Y oyendo a Aide hablando de los de ella, ya un poquito más grande, era ese miedo de andar sola en Santo Domingo, de tener que andar en carro público. Que antes, tú sabes, antes no, ahora también. Lo que pasa es que ahora yo hace tiempo que ando montada y no me recuerdo, pero él coge carro público en la capital. Y una niña, tú sabes, una niña, 12 años, 13 años, una muchacha, pero ya tú no estás desarrollada, y las cosas que le dicen los hombres a uno, eso es una cosa tremenda. Entonces con el tiempo uno crea esa armadura, pero cuando es al principio, como es una violación, que tú tengas que estar oyendo que te digan todas esas cosas, ¿entiendes? Una persona pequeña, una niña pequeña. Aide y yo una vez fuimos al mirador también a hacer ejercicio, tú te recuerdas, caminando, y una gente nos siguió, un tipo en un carro, pero por cuadras y cuadras y cuadras, y nosotras con el corazón en la boca caminando rapidísimo para llegar a la casa. Que eso que Aide decía ahorita, o sea, yo algo que, porque ya no ando tomando carro público, mi sistema nervioso se relaja un poco, porque no es lo mismo manejar, tú te sientes un poco más en control. Pero cuando tenía que estar andando en transporte público todo el tiempo, era mosca, como decimos aquí, o sea, completamente alerta de cualquier movimiento. Y todavía hoy, si yo voy a sacar el perro, cuando tenía perro, yo estoy pendiente de si los carros que están parqueados en la calle están ocupados o no están ocupados, si es un hombre que está adentro, si es un taxista, si tiene la puerta abierta, y yo o sea, cruzo, yo no ando cruzando en aceras donde hay personas dentro de un vehículo, no ando, tú sabes, en sitio oscuro yo sola de noche, o sea, son cosas de autoconservación, pero son producto de que no es lo que me imaginación, es que efectivamente yo me vi expuesta a demasiado hombre plebe en la capital. Totalmente. Claro. Lo gracioso es que yo, hablando con un compañero de trabajo que estaba creo que fue en Afganistán por asuntos militares, ¿verdad? Y estamos hablando de ese trauma que él tiene después de esa experiencia, y es muy parecido a la experiencia de andar en la calle en Santo Domingo. O sea, que uno anda pendiente de que no anda, toda esa regla que tú estás hablando, de andar pendiente de que si no andas sola, tú andas pendiente de todo el que está alrededor de ti en la cuadra, que si pendiente de la cartera, o sea, todo eso que uno tiene, eso es un trauma realmente causado por todo eso. Sí, que uno lo tiene como bastante normalizado. Pero muy normalizado lo es. Pero es un trauma. Yo me recuerdo que fui a visitar a Aide en Estados Unidos en estos días, no, hace par de años. O sea, ya yo soy una mujer adulta hace ratazo. Y estoy caminando yo sola, hablando con Aide por teléfono, que está en su trabajo, y yo estoy caminando por las calles no me recuerdo la ciudad en que ella vivía, y estoy hablando tranquilamente y veo una gente, un par de hombres que se van acercando y se están mirando y como sonriéndose. El susto que yo me di, ¿qué voy a hacer con este celular? Porque yo juraba que me lo iban a quitar. Ay, los pobres infelices me pasaron por el lado, good morning, como tan caballeroso. Jesús. Y yo pensando, ¿cómo que yo voy a huir? Porque ¿qué es lo que estaba caminando y mirándome? Era para saludarme. Y yo pensando que me van a robar el celular. Claro, porque juzgamos con nuestros referentes. Hay loco aquí también en Estados Unidos, no te creas. Sí, lo sabemos. Que hay mucho loco. Pero en este caso realmente no había malicia, y yo estaba leyendo malicia donde no había. Bueno, pues falto yo, ¿verdad? Claro. Bueno, yo creo que mi lista de miedos de la infancia es demasiado larga.
Voy a tener que censurarme porque si no, la verdad que no termino. Contrario a muchas de las experiencias que ustedes han mencionado, como que la verdad que los miedos, al menos lo que yo recuerdo, como que no tenían una razón así o una experiencia previa que, digamos, pudiera justificar ese miedo, exacto. Por ejemplo, hubo una época, yo recuerdo que yo sentía que todo lo que era tela, como los paños de la cocina, el mantel, la sábana, en la noche cuando se apagaban las luces se convertía en sapos. Entonces yo no podía dormir porque yo me sentía rodeada de sapos. Esa fue como una etapa de miedos en mi vida, muy creativa. Luego tú... Súper creativa. Demasiado, pero imagínate, no descansaba, no dormía. Los miedos de una futura escritora. Exacto. Luego también tuve una época en que no había forma de que a mí me cortaran las uñas de los pulgares, ni de las manos, ni de los pies, porque me daba un miedo terrible. Solo los pulgares. Y eso duró, señores, varios años. Eso fue un ¿Y tú no te recuerdas de dónde sale eso? ¿No? ¿Había leído algún cuento, alguna cosa quizás? No, nada. O sea, que yo recuerde, o sea, la verdad que nada. Ni había tenido ninguna mala experiencia de que me cortaran mal una uña ni nada. Pero los pulgares me daban miedo. Otro miedo que debo confesar que ese persiste hasta hoy, es ir manejando, o bueno, en un carro que manejara otra persona, en el malecón del lado del mar, en el carril que queda al lado del mar. Señores, terrible. Todavía, Bere. Todavía a mí me da miedito. O sea, si yo puedo evitar pasar por el malecón del carril que está al lado del mar, yo lo evito. Ay, Jesús. Bueno, aunque eso significa que eso tapón. Si yo viajo al aeropuerto, sí lo pienso. En el malecón no, pero en el aeropuerto que hay pedazos que no tienen protección. Sí. Ahí se me pongo moca. Ahora que lo pienso, el mundo carretera sí también es un mundo de miedos, es verdad. Exacto. Bueno, me siento en solidaridad. Bueno, un miedo compartido con Aide, que lo recordé mientras yo lo comentaba, era el miedo a las clases de matemática. O sea, para mí era un terror que me llamaran, me preguntaran así de que la tabla en voz alta o que me mandaran a la pizarra a completar una tabla. Eso era para mí un terror, un pánico, y debo confesar aquí públicamente que varias veces me inventé que me dolía la cabeza y me iba a enfermería para no estar presente en esa clase de matemática. Yo creo que de tercero o de cuarto, no recuerdo bien el grado, pero eso era una pesadilla. Y bueno, pudiera seguir mucho más, pero creo que lo puedo dejar ahí. Bueno, también tenía mucho miedo a que se me aflojaran los dientes de leche. Yo no sé si a alguien más le pasó, pero para mí esa fue una etapa terrible y yo lloraba y yo decía, claro, yo criada en familia católica, yendo a iglesia los domingos y además en colegio católico, yo decía, pero es que como si Dios hace todo tan perfecto, Él hizo que los dientes se tuvieran que mudar. Para mí era... Y para mí eso era llora, señoras. Y cuando yo me daba cuenta que yo tenía un diente flojo, yo podía durar días, semanas sin comer para que el diente no se me cayera y no se me aflojara. Era una cosa así, digno de una novela que siempre terminaba, en que me terminaban llevando a emergencias porque yo me desmayaba por la falta de alimento. O sea, una cosa, la verdad, que Ingrid, toma eso para una obra, con los dientes de leche. Y yo incluso le llegaba entre el mar encantado del piso de Caro, los paños tuyos que se convierten en sapo, y esto tenemos... Hay insumos para obras. Pesadillas de la niñez. Oye, lo bueno es que la mayoría se han superado, pero no así el del malecón. Qué fuerte. Pero bueno, a mí nunca me sacaron un diente a la mala. Yo siempre me lo aflojaba y yo jugaba con eso, con la lengua, moviéndome el diente. Ay, no, yo tenía que ir al dentista y yo decía que si me pusieran anestesia general, que yo prefería que me pusieran anestesia general, que no me sacaran ese diente. O sea, el diente podía estar casi cayéndose y eso yo lo vivía como una tortura, como una amputación. Wow. Esa es la historia de una niñita súper sensible. Ahí nace la poeta, olvídate. Bueno, no sé si nace la poeta, pero aprendí a ir al dentista 2 o 3 veces al año para evitar contratiempos. Para evitar.
Bueno, muy bien. Bueno, escuchándolas con los miedos, voy identificando miedos propios también, que quizá no tenía pendientes, pero definitivamente que hay cosas comunes. El tema, obviamente, que de andar en la calle se puede decir que para todo el mundo, pero particularmente el tema del acoso que vivimos las mujeres, que cuando hablan mucho del tema de la seguridad, que hablan del tema de los robos y demás, pero como yo lo he vivido más la inseguridad es en términos de acoso en la calle, y creo que para todas es una experiencia que hemos tenido. Como una iniciación a la dominicanidad. Qué fuerte. Sí, muy qué fuerte. triste. Parte de la marca país. Exacto. República Dominicana lo tiene freaking todo. Freaking todo. Bueno, que pasa en otros lados también, pero digamos que aquí es particularmente fuerte, la verdad. Porque aunque pase en otros lados, verdad que cuando uno se mueve a cualquier otro sitio donde la gente dice lo mismo, uno se siente aliviado. Entonces uno ve que aquí es muy fuerte. Y bueno, la diferencia también de cómo los miedos van cambiando en la niñez y en la adultez, como el tema del miedo a la muerte va apareciendo más cuando hacemos conciencia de eso también. El hecho de miedos creados por eventos específicos que nos han causado trauma, y el tema de la pandemia definitivamente que es un trauma mundial, colectivo que tenemos. Trauma colectivo que despierta, yo creo, otros traumas. Exactamente. También. Todos en colectivo, estamos todos como en este caldero pandémico. Exactamente. Y bueno, me ha llamado la atención la coincidencia ahí en Bere, Aide, con el tema de los docentes, los maestros y las cosas, y ese tipo, que yo pienso cuando llegan los niños a teatro y las niñas, que muchas veces que dicen, por eso yo digo, yo no creo que en el miedo escénico, que yo no creo en que eso, yo creo que eso no existe, eso es una cosa, o sea, de así como de verdad, es una vaina provocada por ambientes tóxicos. De censura. Claro, y haber sido, tú sabes, eso es como el miedo al juicio, y eso no era, exactamente. A él no le da miedo para ser público y hacer lo que ella quiera, son cosas que se construyen después. Niña. Así que chulo oírlas. Bueno, yo creo que como decía Aide al inicio, y creo que es una idea importante para quedarnos con ella, es como que el miedo es natural y de algún modo es parte de nuestro sano desarrollo. Incluso hay estudios, no solo desde la psicología, sino también desde la historia y la antropología, que hablan incluso del miedo como un mecanismo que ha permitido la propia subsistencia de la especie humana y de todas las especies vivas en general. Entonces, bueno, yo estudié psicología y la verdad es que desde el desarrollo infantil se habla de eso, del miedo como algo normal, como algo natural y parte de nuestro desarrollo, y sí algo que va cambiando según nuestras edades. O sea, cuando nacemos los miedos son más a ruidos fuertes y a personas que sean diferentes a nuestro contexto, y ya según vamos creciendo y avanzando, pues empiezan a surgir miedos como la que ya hemos mencionado, a la oscuridad, a seres fantásticos, que si el monstruo, que si el cuco, aquí en República Dominicana que se usa mucho, que sea las brujas, que sea los ruidos de la tormenta, la lluvia. También más adelante empieza, y eso se conecta con lo que decía Ingrid, a surgir ese miedo a hacer el ridículo y ya empieza a ser muy importante como la opinión que tienen las demás personas sobre nosotras y nosotros, el miedo a las enfermedades, el miedo a los accidentes, el miedo al rechazo, a hablar en público, a la muerte, en fin, como que todos esos tipos de miedo, digamos que son de algún modo normales como parte de nuestra vida y de nuestro desarrollo humano. Claro, ya el problema está cuando uno de estos miedos o un miedo, digamos que de algún modo impide nuestro vivir, nuestro desenvolvimiento diario, el desarrollar nuestras actividades diarias, y ahí sí es necesario buscar ayuda en un profesional, ya sea de la psicología clínica o también complementarlo con otros tipos de terapias alternativas de las cuales Carolina podrá hablar más. Pero eso es importante quedarnos con esa idea. O sea, todos sentimos miedo, es parte de nuestro desarrollo humano natural, pero ya cuando un miedo, ya sea en la etapa de la infancia, de la juventud o de la adultez, nos impide vivir con plenitud, nos impide hacer nuestras actividades diarias, pues ahí sí es importante buscar ayuda, porque lo que queremos es vivir bien y vivir con bienestar.
Habló Así la es. doctora. ¿Hay una gota para eso? Hay una gota para cada uno de esos miedos. Y las gotas son, yo le estaba comentando ahorita antes de que empezáramos la conversación grabada, bregar básicamente con miedos en mucho de lo que yo veo en consulta, que trabajo con Reiki, con flores de Bach como terapias complementarias. Y hay una gota para cada miedo. Hay muchas opciones. Mi trabajo es con flores de Bach, que se tomen gotas, con el Reiki, que es a través del tacto y la energía del universo, pero también, como decía Berenice, con un terapeuta, con un psicólogo, con amigos, comentarlo, porque ahora nosotros estamos comentando esto, conversamos y nos reímos, pero en su momento hay algunos de estos episodios que fueron verdaderos traumas. Y como decía Berenice, está en nosotros darnos cuenta, bueno, esto me está impidiendo ser, esto me está impidiendo poder vivir a plenitud mi vida y buscar ayuda, la ayuda que necesitemos. Fue la verdad que un placer escuchar los miedos de Aida, de Berenice, de Ingrid, los míos propios que decían, no, yo no tenía miedo de niña. Son muchos miedos. Viendo las cosas que tenemos en común y las cosas que tenemos en diferente a través de nuestra vida. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nosotras somos Café Madrigal y nos vemos en la próxima.